3 de esta comisión revisora el martes 16 de junio. El abogado secretario dará de lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se ha recibido la contestación a la acusación constitucional deducida en contra del exministro de Hacienda, señor Nicolás Grau, junto con 13 documentos que constan en la página web y se pueden consultar ahí. Además, se ha recibido un correo del profesor Enrique Navarro Beltrán, por medio del cual excusa su asistencia a la comisión por compromisos académicos asumidos con anterioridad. Un correo del profesor Juan José Romero, por el cual excusa su asistencia a la sesión del día jueves 18 de junio y manifiesta su disposición a concurrir el día lunes 22 de junio. Y por último, un correo del señor Javier Couso, por el cual excusa su asistencia a la comisión. Eso es todo, Presidenta. Perdón, Presidenta. En la contestación, el acusado sugiere que invitemos a 7 personas, de las cuales 3 ya estaban contempladas. Serían 4 los invitados nuevos, para los cuales tendríamos que acordar día y hora en la cual se pueden recibir. Perfecto. ¿Nos podría dar lectura de los nombres? Los nombres nuevos serían el profesor William García Machmar, Manuel Marfán, exministro de Hacienda, Jorge Rodríguez Cabello, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, y Pablo García Silva, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad y ex consejero del Banco Central, porque los otros 3, Marisol Peña, Jorge Correa Sutil y Javier Couso, ya estaban considerados. Sí. El acusado propuso que recibiéramos a 7 personas. De esas 7, realmente son 4 los invitados nuevos, porque 3 ya estaban considerados. Bernales. Sí, una consulta aprovechando. Necesito un micrófono para que quede, porque queda registrado. Ahora sí. La misma consulta por lo sucedido ayer cuando solicité que venga el ministro Quirós. ¿Para esto se necesita unanimidad para invitar a estas personas? No, diputado, el plazo que se fijó no empieza al acusado, era solamente para el plazo corría para los diputados. ¿Les parece entonces que sigamos con el mismo criterio respecto de cómo distribuir a los invitados para los próximos días, y dependiendo bastante también de la voluntad que ellos manifiesten de asistir a esta comisión? ¿Les parece? Quédese porque estoy un poquito lejos, entonces el audio no me llega fuerte. Entonces, el criterio, Presidenta, para fijar los días de la asistencia, porque creo haber escuchado que habían algunos que les complicaba algunos días, que podían otros días. Entonces, para ver bien cómo hacemos esa distribución y que calce todo bien. Que no entendí que iba a eso, pero no entendí muy bien en qué quedamos. Señor secretario. Como le comentaba a algunos diputados, la contestación se recibió hoy martes a las 12 de la noche. Entonces, el plazo de la comisión vence el próximo martes. El profesor Romero, por de pronto, dijo que no podía venir el jueves, pero sí puede venir el lunes, por si quieren abrir agenda para ese día para recibir a más invitados. Yo me quedaría, pero es una propuesta para los colegas, yo me quedaría con los invitados que ya tenemos confirmados y los que nos van a confirmar hasta el viernes, que el secretario tiene un listado a los que ha estado llamando. Y el viernes o el jueves podemos acordar a qué hora podemos recibir a los que falten, todos el día lunes o incluso el día martes en la mañana. Lo importante es que por la hora en la que se recibió la respuesta, tenemos un día más para sesionar en esta comisión. ¿Sí? Sí. Vamos a tratar de condensar todo lo que falte una vez terminado el día viernes. Todo lo que falte vamos a tratar de condensarlo para el día lunes. ¿Les parece? Y votamos el lunes. El martes. Podemos votar el lunes si es que hemos terminado. Si no hemos terminado, podemos votar el martes. ¿Ok? ¿Les parece? Entonces, vamos a dar inicio a la orden del día, y la presente sesión, como todos saben,
tiene por objeto recibir en su calidad de abogado defensor al señor Patricio Zapata Larraín, a quien le damos la palabra. Don Patricio, bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio saludo a los honorables diputados y diputadas de la comisión encargada de evaluar esta acusación y a otros diputados que concurran a esta sesión. Efectivamente, me gustaría saber qué margen de tiempo podría yo utilizar para no planificar mal. Nosotros estamos convocados hasta las 12:30. Por lo tanto, tiene tiempo para exponer y tener por lo menos una media hora para hacer preguntas, consultas o interactuar. La idea es que usted tenga o disponga de la exposición en forma continua y nosotros anotemos las preguntas y las vamos a hacer después. Señora presidenta, quiero comenzar manifestando cuál es la filosofía constitucional que inspira esta respuesta. ¿Cuál es la perspectiva constitucional de lo que voy a exponer a continuación? Cuando el señor Nicolás Grau me planteó la posibilidad de que yo asumiera la defensa, yo le planteé con total transparencia que esta era una materia sobre la cual la acusación constitucional, yo tengo una posición largamente tomada y sostenida y explicada ante esta honorable Cámara en muchas ocasiones, como invitado, como profesor invitado, alguna vez como defensor. Y no iba a ser esta la ocasión para cambiarme de caballo o alterar esa filosofía. De manera que buena parte de lo que voy a decir responde a una convicción bien profunda. Y en algunas ocasiones esa interpretación, ese enfoque, ha podido parecer que ayuda a personas que sirven al Estado en un sector de la política, y en otros casos esa misma visión o filosofía ha parecido, algunos han creído que estaba ayudando a personas del otro sector de la política. Lo que quiero decir es que el criterio fundante de mi convicción no depende del color político de la persona acusada. Entonces, cuando se me ha invitado en el pasado para opinar sobre una acusación a los ministros Beyer, Hinspeter, Cubillos o Santelice, he hablado desde esa convicción. Lo mismo cuando se me ha invitado a propósito de acusaciones a la señora Proboste o a la señora Castillo. Por supuesto, eso no significa que haya tenido razón siempre. Puedo estar siempre equivocado. Puede ser que haya sido siempre la mía la posición errada, pero no es acomodaticia, no es de temporada o al gusto del que pide el encargo. En esta convicción, la Cámara de Diputados y el Senado cumplen un papel fundamental. Nada de lo que voy a plantear implica, del modo alguno, desconocer las facultades que la Constitución le entrega a esta honorable Cámara para fiscalizar los actos del gobierno y también para pronunciarse sobre acusaciones constitucionales. Esas son herramientas que la Constitución contempla, son centrales en la vida de nuestra República, son valiosas, son legítimas y son importantes. Nada de lo que voy a decir significa, de modo alguno, que haya algún ministerio o alguna autoridad que esté al margen o fuera de la posibilidad de este tipo de escrutinio que se hace a nombre de los ciudadanos. Ahora bien, esta particular herramienta tiene un carácter muy singular. Es un juicio.
Es cierto, la Cámara de Diputados es un cuerpo político, la Cámara de Diputados y Diputadas. Y cuando yo uso la palabra político, créanme, no tiene ninguna connotación negativa. Cero. Es una Cámara donde concurren personas con distinto pensamiento que representan a nuestros compatriotas a debatir, discutir sobre el bien común. Es un cuerpo político. Pero esto es un juicio. Por eso hay un abogado defensor. Por eso hay plazos estrictos que se cuentan por el minuto. Por eso hay protocolos. Porque lo que está en juego son derechos de una persona. No está en juego su prestigio solamente, no está en juego su popularidad, ni siquiera está en juego solamente su función, porque en el caso del exministro Grau, es evidente que ya no es su función lo que está en juego. Lo que está en juego es el ejercicio de derechos que la Constitución reconoce explícitamente a todas las personas. En el artículo 15 y en el artículo 19, número 17. Derechos a optar a cargos de elección popular, si alguien quisiera, y derecho a acceder a funciones públicas. Esos son derechos, no son prebendas, intereses que uno pueda livianamente tomar, quitar. Son derechos fundamentales. Una inhabilidad de 5 años es una afectación de derechos, con un innegable olorcillo a pena penal. Se podría decir que no es una pena penal, pero es indudable que tiene un aroma a pena penal. De hecho, nuestro Código Penal contempla las inhabilidades parecidas a esta como una pena complementaria. Yo tengo claro la seriedad con que esta Cámara se toma este asunto y no pretendo con esto darle ninguna lección al respecto, pero sí explicar por qué yo tengo esta aproximación restrictiva, estricta, porque se está discutiendo la afectación de derechos de una persona. El documento que ingresamos a primera hora de hoy, o a última hora de anoche, en primer lugar, pide a la Cámara de Diputados, a la honorable Cámara de Diputados y Diputadas, que considere descartar la acusación como una cuestión previa. Quiero dejar en claro que esto lo decimos con mucho respeto por el ejercicio que han realizado los diputados acusadores y por el trabajo que implica preparar una acusación. No voy a calificar el documento con un adverbio o con un adjetivo desdoroso. Si pedimos que se acoja a la cuestión previa es porque, más allá de los esfuerzos y del derecho de los diputados acusadores, no alcanzan, no logran en el escrito cumplir con lo que podríamos llamar el mínimo para que la Cámara en su conjunto pueda pronunciarse de manera correcta y apropiada. La cuestión previa no es una leguleyada, está prevista en nuestra legislación para efectos de evitar que se entre a una discusión de fondo si es que el escrito no satisface ciertos mínimos de consistencia, de lógica interna. No acuso falta de lógica, sino que de lógica interna de los argumentos. El problema principal de la acusación, voy a explicar un poco más por qué pedimos que se considere la cuestión previa, es que no logra explicar la conexión entre ciertos actos u omisiones y la infracción de normas constitucionales o legales. Por supuesto, no basta con decir el ministro fue ministro, bajo la gestión del ministro se dieron a conocer ciertos informes, estos informes tienen tales y cuales características, y citar después normas constitucionales y normas legales. La clave está en conectar estas dos cuestiones. Los actos, las omisiones personales de la persona acusada
tienen que vulnerar una regla. Ya sea porque hay una regla que ordena hacer algo y no se hace, o hay una regla que prohíbe hacer algo y se hace, pese a la prohibición. Fundar una acusación, por ejemplo, en conductas que no son conductas personales, por un lado, por el lado de la conducta, o en normas jurídicas que consagran principios, de los cuales yo podría deducir eventualmente, quizá, una obligación, es básicamente injusto, porque estamos castigando a alguien por actos que no son suyos y estamos castigando a alguien por cosas que razonablemente no podía saber que estaban prohibidas. Cuando alguien asume como ministro, debe saber, o sus asesores deben hacerle saber, que hay ciertas reglas que rigen su funcionamiento. De manera que si las vulnera, está amenazado por un castigo de distinto tipo, incluso eventualmente penal. Pero que cualquier autoridad tenga que pensar que es posible que del principio de probidad, por ejemplo, alguien pudiera inferir o deducir una determinada obligación, que de palabras como coordinación o unidad de la ley orgánica de presupuesto, alguien pueda deducir obligaciones concretas, coloca a esa persona en una situación de inseguridad absoluta. Nadie puede ser castigado por una conducta que no está mínimamente tipificada. Repito, yo sé que esto no es derecho penal y no estoy solicitando que esta honorable Cámara evalúe las normas que se invocan como si fueran tipos penales. No, pero hay un mínimo. Permítame entregar un ejemplo reciente, opinable. Hace un año más o menos se discutió una acusación constitucional contra una ministra de Estado en que se le hacía el reproche de haber vulnerado una norma constitucional, haber celebrado contratos con el Estado. Hay una norma expresa en la Constitución. Hubo un debate. Esas palabras dan lugar a debate. ¿Qué significa celebrar? ¿No es cierto? ¿Desde cuándo se celebra? ¿Tiene que participar directamente en la celebración? ¿Son todos los contratos? Estoy recordando una discusión que tuvimos como país y ustedes como Cámara, como corporación. Algunos de ustedes ya diputados, otros no. Y cada uno puede haber tenido una opinión distinta sobre si se configuraba o no la vulneración, pero había una regla. El piso, el mínimo, es que había una regla. Estábamos conversando sobre una regla. No se puede celebrar contratos con el Estado. Si alguien celebra un contrato con el Estado, entramos en un debate sobre si hay excepciones o no hay excepciones, pero hay una regla. ¿Me explico, no? Entonces, más allá de la posición que cada uno tenga sobre lo que ocurrió el año pasado, en esta corporación y en el Tribunal Constitucional, a propósito de la ex senadora Allende, me parece que ahí lo que ocurre es que existía una regla. Repito, los debates son posteriores, son sobre la interpretación, pero hay una regla. Aquí, los honorables diputados acusadores no han logrado encontrar ni una sola norma que establezca con mínima precisión un deber o una prohibición. Con buena voluntad, uno podría pensar, quizá en una de esas, que de alguna de las normas que citan podría alguien extraer algún tipo de deber genérico. Vamos a ver cuáles son esas normas, las normas que se invocan. Pero no hay nada en la acusación que logre identificar una regla jurídica, ni siquiera quiero decir binaria, pero que mínimamente advierta a las personas que son sus destinatarios cuál es el contenido de lo que pueden hacer, no pueden hacer, deben hacer o no deben hacer. Y ese es el ABC de una acusación constitucional. Si eso no está, puede haber una crítica muy lúcida a una gestión, puede haber una legítima expresión de disconformidad, de incomodidad,
puede haber abundancia de referencias históricas, de datos de derecho comparado, en fin, lo que ustedes quieran, podemos vestir la acusación, pero lo que no puede faltar es cuál es el deber específico que fue infringido. ¿Qué estaba ordenado por alguna ley o constitución? No por el Consejo Fiscal Autónomo, no por el Fondo Monetario Internacional, no por el antiguo o el siguiente ministro de Hacienda. No. ¿Qué es lo que estaba ordenado o prohibido por una norma constitucional o legal? No lo que estaba sugerido implícitamente o recomendado. Y yo, mientras tenga la oportunidad de ser invitado a esta comisión y pueda concurrir, preguntaré una y otra vez a las personas que asistan y opinen y se pronuncien a que me indiquen, por favor, cuál es la norma que establece un deber preciso, repito, no inferencial, no especulativo, preciso. Castigar a alguien por violar una cuestión especulativa es injusto. No corresponde. Uno puede criticar, pero castigar. No voy a leer el texto, es muy largo y quiero sujetarme al tiempo, pero a propósito de la cuestión previa, el escrito de 160 páginas explica algunos de estos defectos, pero en mi opinión todos estos que voy a mencionar se desprenden de esta falla estructural. En primer lugar, los acusadores efectivamente, página 11, no identifican de manera clara y precisa las acciones u omisiones que configuran la causal invocada. Se invocan deberes generales del cargo, pero no se identifican hechos específicos imputables a este ministro. Se recuerda que el ministro de Hacienda, de acuerdo a su ley orgánica, tiene ciertas competencias, tiene ciertas responsabilidades, pero ninguna de esas referencias legales tienen relación alguna con lo que debe o no debe incluirse y la forma en que debe o no debe incluirse información en un informe de política fiscal trimestral. Y sobre esto tenemos legislación reciente, no tenemos que remontarnos a Andrés Bello o al siglo XIX. La normativa sobre política fiscal, control de política fiscal, trazabilidad de política fiscal es reciente, tiene menos de 3 años. Fue aprobada por este Parlamento, de hecho impulsada por el ministro de Hacienda Mario Marcel, del presidente Gabriel Boric. Las últimas reformas sobre estas reglas de cálculo de déficit, proyección del déficit, cálculo de la deuda, proyección de la deuda, medidas paliativas, correctivas, ajuste ante desvío. Eso no está en reglas que debamos leer con lentes de intensidad. Son normas de hace 2 años o 3 años. Y no se encontró en ninguna de esas normas un texto por el cual acusar al ministro. Entonces hubo que ir al artículo 8º de la Constitución, la probidad. Y hubo que ir a la Ley Orgánica de Presupuestos, a los artículos más generales de esa ley, el 3, 4 y 5. Esa ley tiene artículos bien precisos. Uno se va al 15, al 18, al 22, tiene artículos muy meticulosos, muy precisos, que establecen plazos, obligaciones concretas. Pero no va a la acusación a ese tipo de artículos, sino que se va a los artículos iniciales que, como ocurre normalmente, consagran ciertos principios. No deberes específicos. No encontraron, yo imagino que concienzudamente buscaron normas que pudieran dar por acreditada una infracción constitucional o legal, y no las encontraron. Repito, habiendo legislación reciente sobre esta materia, bastante detallada y compleja. Creo que me voy a arriesgar a equivocarme de cita, la 21.638, puede ser, del año 24, del 1 de agosto del 24, que reforma una norma del año 2006, que empezó a reglamentar el tratamiento de estas cuestiones complejas y delicadas, del balance estructural, el balance cíclico, la deuda pública. Hay normativa.
pero no se acusa al ministro por vulnerar esa normativa, que es la normativa más directamente atingente, sino que se le acusa de normas muy generales, que de alguna manera pueden dar lugar a cualquier tipo de especulación. Y personas razonables, inteligentes, pueden considerar que la conducta de alguien con quien yo discrepo infringe esos principios tan generales. Esto no es coordinado, esto no es unitario. Pero la idea de la acusación constitucional no es que nuestras diferencias políticas o económicas las embutamos en forma jurídica para acusar y para castigar. Esa no es la idea de la acusación constitucional. Tenemos que encontrar una norma jurídica que ordene o prohíba. Perdone que sea tan reiterativo, pero me parece que es la clave. Esto me parece, y quisiera que se entendiera que es realmente el corazón del asunto, en mi opinión. Todo lo que digamos a continuación, y van a venir economistas brillantes que nos van a abrumar con el tipo de cosas que he tenido que leer en los últimos días, impresionante en su carácter técnico, no puede hacernos perder de vista el corazón del problema. Ya sea que estemos acusando a un ministro de Hacienda, de Agricultura, de Minería, de Interior, ya sea que estemos acusando a un magistrado de los tribunales de justicia, a un contralor, ya sea que estemos acusando a un ministro de un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Si desaparece esta exigencia elemental, la acusación se transforma en una manera de resolver a punta de castigos nuestras diferencias políticas. Y si tengo los votos, lo voy a conseguir. La cuestión previa desarrolla en las primeras 25 páginas esta idea. La acusación abunda en fórmulas condicionales y presuntivas, en lugar de describir hechos específicos o concretos. Por ejemplo, el libelo afirma en el primer capítulo acusatorio, voy a leer poco, pero que el Consejo Fiscal Autónomo, el FMI y la propia DIPRES formularon advertencias formales respecto de deficiencias metodológicas, omisiones de gasto y falta de trazabilidad en las proyecciones fiscales que el exministro conocía o al menos debía conocer en razón de su cargo. No se describe una conducta específica, sino que se extrae de ello una conclusión presuntiva, construida sobre una fórmula amplia en razón de ser el ministro de Hacienda. Comillas, la inconsistencia aritmética entre la trayectoria del balance fiscal y la trayectoria de la deuda bruta constituye una vulneración directa del deber de coordinación y unidad del sistema financiero estatal. Esta es una inconsistencia que advierte, sugiere, me refiero, el primer informe de política fiscal del actual gobierno, en mayo. Así lo explicó por lo demás el director de presupuesto actual. A él le gustaría tener más información. Él tiene dudas sobre la trazabilidad detrás de las proyecciones que hizo el cuarto informe de política fiscal del gobierno del presidente Boric, aquel dado a conocer en febrero, el 13 de febrero de este año, y que constituye la madre de la discusión que estamos teniendo. Pero, ¿de dónde puede sostenerse que la palabra coordinación de la Ley Orgánica de Presupuesto o la palabra unidad del sistema financiero estatal sugieren que uno deba vincular de esta manera o de esta otra manera el balance entre los déficits fiscales anuales de aquí al 2030 y la evolución de la deuda pública? Esta no es la primera vez que han habido discusiones sobre este tipo de asuntos. Y justamente para arrojar racionalidad se dictó la ley a que me refería hace algunos minutos. Y esa ley sí establece ciertos parámetros, ciertas reglas, para que no sea una discusión completamente abierta. No es ese el sentido de la Ley Orgánica de Presupuestos del año 1975. Esas palabras, unidad y coordinación, no están ahí para establecer castigos a los ministros de Hacienda cuyas proyecciones demuestran ser, o alguien crea que han demostrado ser excesivamente optimistas en cuanto a los supuestos o en cuanto a las proyecciones. No. Ese no es el sentido de ese artículo de la ley.
La acusación tiene problemas, en mi opinión, cuando se omite el ejercicio de subsunción. Nosotros abundamos en esto largamente. Una violación constitucional no se acredita por el hecho de poner simplemente una conducta y una norma e invitar a la persona que está escuchando a que haga por su cuenta la contrastación o que adivine la contrastación. Es indispensable que la persona que acusa explique el vínculo causal entre una y otra. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? El acto de esta persona vulnera la regla. Si uno hace ese ejercicio, bueno, normas tan genéricas demuestran ser inhábiles o ineptas para esto. ¿Cómo, cuándo, de qué manera se vulneró la unidad de coordinación? Hay una serie de procedimientos para efectos de la unidad de coordinación de la Ley Orgánica de Presupuesto, que, repito, no tienen relación con la manera en que se estima la evolución de la deuda pública, si va a ser sobre o bajo el 45% del Producto Interno Bruto el año 2030. No voy a seguir abundando en este asunto del defecto estructural o básico, y voy a entrar a un análisis más sustantivo. Yo creo que es importante tener a la vista el marco constitucional. Ustedes me dirán, es obvio, yo eché de menos en la acusación un análisis de la Constitución, no de un artículo del artículo 8º, que era el que venía a mano, venía a cuento, pero un análisis de las normas sobre la presidencia de la República, por ejemplo, o sobre la ley de presupuesto, venía a cuento, ¿no es cierto? El artículo 67 venía a cuento. O un análisis sobre las reglas de fiscalidad constitucional. La Constitución contiene en su interior lo que podríamos llamar una constitución fiscal. Por ejemplo, cómo llamar a esa norma que establece que los ingresos que se recauden por vía tributaria ingresarán como regla general al Tesoro Público, ¿no es cierto?, al erario nacional, y no podrán tener un destino específico, con las excepciones que ustedes conocen, 19 número 20, inciso segundo. Eso es parte de la Constitución fiscal, eso tiene un propósito. Quiere evitar que a los diputados y senadores se les invite a votar un impuesto teniendo a la vista, teniendo presente, teniendo vinculado ese retorno esperable, ese ingreso, esa recaudación, a un destino popular, simpático, bonito. Se quiere evitar eso. Se quiere separar el momento en que se vota un tributo y el momento en que se resuelve el destino de los recursos. Por eso lo que se hizo con el royalty minero se puede hacer porque el royalty no es un impuesto. Pero con los impuestos, la norma del artículo 19, número 20 es clara. Eso es parte de la Constitución fiscal. ¿Por qué digo esto? Porque la acusación desconoce una cuestión centralísima. Y es el peso que la Carta Fundamental le otorga al presidente de la República y a su secretario de Estado especialista en la cuestión de las estimaciones en materia económica. Esto no lo hace respecto de otro tipo de cosas, lo hace aquí respecto de este asunto. El artículo 67, que los honorables parlamentarios sufren todos los años porque es el que establece la verdadera camisa de fuerza con que se discute la ley de presupuesto, ¿no es cierto? El plazo muy estricto, la imposibilidad de que los parlamentarios aumenten el gasto, sino que deban simplemente rechazarlo o reducirlo. Bueno, pero ahí está la norma, en la mitad del artículo 67, que establece que no podrán discutirse las estimaciones. Las estimaciones son un resorte del presidente de la República. Y los parlamentarios pueden pensar que la estimación es heroicamente optimista, que es wishful thinking, pero la Constitución es clarísima. Y a alguien le podría molestar, porque esto revelaría lo tan presidencialista que es la Carta Fundamental. Pero en este punto, uno podría perfectamente, sin ser entusiasta del hiperpresidencialismo, advertir la profunda sabiduría
como pocas cuestiones en la política pública, la estimación de los ingresos es contingente. Es cierto, toda función pública, toda gestión pública está sujeta a contingencias. El ministro de Vivienda no sabe que va a haber un terremoto a los 2 meses de iniciada su gestión. El ministro de Agricultura no sabe que va a haber una sequía. El ministro de Defensa no sabe que va a haber un riesgo fronterizo. Pero nadie está sujeto a una contingencia mayor que quien no sabe cuáles van a ser los ingresos. Los ministros de Estado, aprobada la ley de presupuesto, tienen autorizado un máximo. Y dependerá de su diligencia que ejecuten esos recursos en el año que tienen para ello. La política fiscal está atravesada por esta contingencia. No sabemos. Por eso la Constitución habla de estimaciones. Y de hecho reemplazó la palabra fijar los ingresos de la Carta de 1925 por estimar la Constitución de 1980. Estimaciones. Y porque las estimaciones están sujetas a contingencia y porque son un área de discusión entre economistas talentosos. Si esto fuera tan sencillo y tan simple, sería cosa reunir a 10 economistas talentosos y todos coincidirían al cabo de 10 minutos. Sabemos que no es así. Sabemos por lo demás que el récord de los últimos 30 años de democracia muestra cuántas veces distintas estimaciones probaron estar equivocadas. La acusación habla de errores. Aquí se cometieron errores, Yo creo que es importante diferenciar. Un error, es decir, voy a calcular el dólar a 800 pesos. Y luego yo verifico, compruebo el ejercicio aritmético y me doy cuenta que en realidad lo calcularon a 400 o a 1200. Los números no cuadran. Ese es un error. Decir, yo estimo que el dólar va a estar a 800 porque proyecto que la evolución de la economía norteamericana va a ser tal y la evolución de la economía chilena va a ser tal, bueno, podemos discutir cuán optimistas son los supuestos. Pero el error, como lo dijo la señora Contralora, a propósito de una denuncia en contra de la directora de presupuesto del gobierno pasado, es un dictamen del 1 de septiembre del año 2025 de la señora Contralora. A veces se la cita solamente para algunas cosas. Es un dictamen que puedo leer el número después, en que se le pidió que enjuiciara los cálculos de la señora directora de presupuesto Javiera Martínez. Los mismos cálculos de los que estamos conversando hoy día. Y ella dijo, lo que hay que evaluar es la consistencia de las proyecciones en base a la información de que se disponía. Dice casi textualmente lo que acabo de decir, en base a la información de que se disponía. Yo estimo que Argentina puede llegar a semifinales en este campeonato mundial. Ahora, uno de los supuestos es que Leo Messi no se fractura hoy día después de tomar desayuno. Si él se fractura hoy día después de tomar desayuno, mi supuesto está amenazando mi estimación y mi proyección. ¿Cometí un error? Depende de cuán aventurado fue mi juicio sobre su estado de salud. ¿Con cuánta información tenía yo sobre su condición física? Y podemos discutir cuánta información tenía, cuán razonable es el supuesto. Pero hablar de error, así nomás, hablar de error. Un informe que se da a conocer el 13 de febrero, 15 días después, el presidente de los Estados Unidos decide una guerra contra Irán. Entonces, eso sobre el error. Vuelvo a la Constitución Fiscal. Las estimaciones, artículo 67, número 3 de la Carta Fundamental, las estimaciones del presidente gozan de una presunción. Y yo me atrevería a decir, y esto puede ser terrible, a muchos efectos es de derecho, es decir, no admite prueba en contrario. ¿Significa entonces que el ministro de Hacienda está por encima totalmente y absolutamente de todo control? No. Tiene que venir todos los años a esta Cámara y someter su propuesta de presupuestos para el año siguiente al examen de ustedes. Cada cierto tiempo
tiene que entregar informes periódicos porque este Parlamento ha aprobado leyes que obligan a un seguimiento más fino y preciso de la política fiscal. Está sujeto a la fiscalización de esta Cámara 51 número 1. Puede ser interpelado, puede haber una comisión investigadora, un grupo de diputados puede solicitar que se responda una pregunta, los pagos que realice, los contratos que ejecute están sujetos a control de la Contraloría General de la República. La Fiscalía puede llevar a tribunales de justicia cualquier hecho que parezca ilícito. No estamos hablando de una autoridad que carezca completamente de control. Como si fuera necesario acusar constitucionalmente a un ministro por su informe de política fiscal para que existiera control, para no sentir que está por encima de las nubes, en el Olimpo. Solo si admitimos este instrumento para una cosa como esta, estamos sujetando al ministro de Hacienda, estamos obligándolo a responder por sus actos. Si no se acogiera esta acusación, significaría que en Chile los ministros de Hacienda hacen y deshacen, no responden ante nadie, no hay responsabilidad política. ¿Sería ese el test de la blancura? ¿Todo lo demás que dice la Constitución no importaría? ¿O se sanciona al señor Nicolás Grau, o no habría control, no habría frenos y contrapesos, no habría Estado de Derecho en Chile en lo que respecta al Ministerio de Hacienda? Y quiero decir algo sobre el Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda es un ministerio peculiar. Además de lo que he señalado sobre el hecho que trabaja inevitablemente con una estimación. Ustedes recuerdan la definición de ley de presupuesto. Es una autorización de gasto máximo y una estimación de ingresos. Y es contingente. Como ustedes saben, se aprueban reformas tributarias cada cierto número de años y todas muestran después un tipo de recaudación que no siempre coincide con lo que brillantes economistas de derecha o de izquierda pensaron en su momento que iba a ser la recaudación. Todos estaban engañando al país, todos estaban maquillando datos, Foxley, Aninat, Larraín, Briones, Cerda, Marcel. Cada vez que se equivocaban, estaban engañando al país, estaban mereciendo una acusación por falta de la probidad. Bueno, este ministerio es importante y creo, y esto lo que voy a decir quizá no es tan jurídico, pero creo que para el análisis jurídico es relevante, su prestigio y su adecuado funcionamiento es crucial para el país. No quiero decir que sea más importante que los demás ministerios, no quiero decir eso, pero juega un papel central, y lo fue desde el siglo XIX. Los historiadores, cuando analizan cómo fue que Chile logró generar ese estado en forma, ponen particular acento en la creación del Ministerio de Hacienda, la obra de Rengifo o Rodríguez Aldea, el funcionamiento de las aduanas, que empezar a corregir el contrabando rampante que denunciaba Portales y que lo arrastró a la política, la recaudación, la tesorería, las tesorerías, el tesoro público. El Ministerio de Hacienda ocupa un lugar central y quienes saben de esto evalúan, no quiero decir con un 7, pero con una nota muy alta, el Ministerio de Hacienda que hemos construido. El mismo FMI al que se menciona y se alude porque algunas observaciones del FMI no habrían sido seguidas al pie de la letra por el exministro Grau, en esos mismos años estaba renovando su confianza, estaba manifestando su convicción por medio de créditos, convenios y certificaciones, su confianza en el Ministerio de Hacienda, en sus números. Las agencias calificadoras todos los días se están evaluando con toda la intensidad con que un inversionista o un asesor de inversionista evalúa estas cosas. No lo hacen livianamente, no lo hacen relajadamente, no tienen ninguna complacencia cuando juzgan y enjuician los números que emite nuestro Banco Central y nuestro Ministerio de Hacienda. No estoy diciendo que eso signifique que no puedan ser controlados acá, no.
Hay que hacerlo, lo hace la Comisión de Hacienda, lo hace periódicamente, este Parlamento lo hace todos los años cuando enjuicia la ejecución. No estoy diciendo que no, pero estoy diciendo, veamos el contexto en el cual se sitúa esta acusación. Que en algún sentido, en mi opinión, me lleva a mí a decir, más que defender la política fiscal de un gobierno, cuestión que yo no estoy haciendo, que este escrito no hace, no defiende la política fiscal del gobierno del presidente Gabriel Boric. Entre otras cosas porque no corresponde venir a defenderla a esta sede en esta forma. Por lo mismo, yo confiaría que personas que piensan distinto sobre la política fiscal del presidente Gabriel Boric pudieran compartir los argumentos jurídicos de esta acusación, que sí defiende la institucionalidad del Ministerio de Hacienda. Sí defiende la normativa constitucional sobre lo fiscal, no la política fiscal de Nicolás Grau. Solo así me explico que personas como Ignacio Briones, como Gonzalo Blumel, como Harald Beyer, como Evelyn Matei, que yo entiendo que no aplauden ni encuentran fantástica la política fiscal del gobierno anterior, ni comparten todas y cada una de las estimaciones o proyecciones, hayan señalado que en cuanto materia de una acusación no procede. Y quiero pensar que están defendiendo también la institucionalidad del Ministerio de Hacienda, del actual ministro de Hacienda y futuras, alguna vez tendremos una mujer, futuras y futuros ministros de Hacienda. Entonces, y este Parlamento no ha descuidado, como lo decía hace un rato, el régimen de control. Y por eso esta ley, creo que es 21.638, estoy casi seguro, de hace 2 años, que establece respecto de este tipo de asuntos un conjunto de procedimientos. Revisen, por favor, el artículo 1 y el 1 ter. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo este Parlamento? Este mismo Parlamento, hace apenas 2 años. ¿Qué pasa si las proyecciones que se han hecho sobre déficit estructural o sobre proyección de la deuda se desvían? Esa es la palabra que usa la ley. La ley. No a una persona que la entrevistan en un matinal. No, la ley. La ley usó la palabra se desvían. Eso no significa que el autor es un desviado. La proyección se desvía. Las causas pueden ser muchas. Bueno, los artículos 1 y 1 ter establecen mecanismos correctivos. Este Parlamento estimó que eso debía estar sujeto a corrección y mandató al Ministerio de Hacienda a que lo corrija. Hay un camino al artículo 1 que consiste en que el primer informe fiscal siguiente que detecta este desvío, esa es la palabra que usa la ley, vuelvo a insistir, no habla de errores, habla de desvío, debe adoptar medidas para retrotraer la línea proyectiva a la que es coherente con los objetivos que se fijaron al principio del gobierno. Ahí hay una norma. Y luego establece en el 1 ter una fórmula excepcionalísima. Cuando el desvío se debe a causas específicas, no dice, pero un terremoto, una calamidad o una guerra, ¿no?, se permite un cierto margen de tolerancia al desvío. La propia norma legal permite un margen de tolerancia. No pensaba el Parlamento hace 2 años que lo que había que hacer cuando hubiera un desvío era sancionar al ministro de Hacienda e inhabilitarlo por 5 años. Ya habían casos en que proyecciones anteriores, informes fiscales anteriores habían sido discutidos. El año 21-22, no voy a entrar en detalle, hay discusión entre los informes de un mismo ejercicio, de un mismo gobierno. No pensó el legislador el año 24 que eso se solucionaba con una acusación constitucional, asumiendo o suponiendo que solo podía explicarse por la mala fe. La acusación no habla en todo caso de maquillar los datos. Esto es algo que se dijo al presentarse la acusación, no está en la acusación, pero son varias las frases de la acusación que sugieren un grado de responsabilidad en estos errores que uno tendría que pensar que están asociados a una intencionalidad. Pero el legislador chileno, repito, hace 2 años atrás, se ocupó de este asunto. Y la acusación no se refiere a ninguna de esas normas. Entremos
al fondo de la acusación, los 4 cargos que se hacen al ex ministro Grau, los 4 capítulos acusatorios. La verdad, como ustedes saben, la Cámara tendría en principio que pronunciarse por separado sobre estos 4 capítulos. A mí me parece que todos derivan de un mismo hecho. Son aproximaciones distintas a un mismo hecho. ¿Y cuál sería ese hecho fundamental? Esta inconsistencia en el 4º informe trimestral 2025, que fue dado a conocer en febrero, siendo ministro de Hacienda, llevaba 5 meses como ministro de Hacienda, don Nicolás Grau. Esa inconsistencia, se ha hablado, ustedes han escuchado hablar de los 10.500 millones de dólares. Yo me he encontrado con gente que me ha dicho, ¿cómo estás defendiendo a alguien que hizo desaparecer 10.500 millones de dólares? Como si se lo hubiera llevado a alguna parte. Nuevamente la acusación no incurre en esa imputación, pero la idea de que no estarían explicados 10.500 millones de dólares es compleja. Como ustedes lo saben perfectamente bien, lo que el primer informe fiscal del actual gobierno señala textualmente es que quisiera tener más información para la trazabilidad de la manera en que se proyectan, por una parte, los déficits anuales y por otro lado, el cumplimiento del objetivo del 45% de la deuda pública como porcentaje del PIB. Y si ustedes escucharon al actual director de presupuestos cuando vino al Senado, o cuando leen la introducción que le hace al informe de política fiscal, el informe de política fiscal tiene una introducción del director de presupuesto. Él no hace ninguna afirmación que sugiera que aquí ha habido algún tipo de manejo malicioso, torcido, abusivo, como para justificar una acusación constitucional. A él no le terminan de ser claras cuáles son las formas en que estos recursos bajo la línea, las estimaciones de la evolución del dólar, las ventas de activos estatales, arrojan un estimado. Y evidentemente tiene que haber más análisis. Pero por eso es tan importante que el actual director del presupuesto pudiera venir a explicar cuál es su evaluación. Él hizo el informe, el primer informe. Él lo redactó. Ese es el que la acusación usa como parámetro para enjuiciar el 4º informe del año 2025. Es extraño, como si hubiera una jerarquía natural. Sería naturalmente mejor el primer informe de este gobierno que el último informe del gobierno anterior. Jurídicamente ustedes entenderán, no hay ninguna relación jerárquica o de primacía, como para que uno retroactivamente deba decir, oiga, usted en su 4º informe no se sujetó a lo que yo digo ahora en mi primer informe. No. Pero sería interesante que el responsable directo del primer informe del gobierno actual viniera a esta comisión y respondiera a la pregunta. ¿Cuál cree usted que son las causas posibles para esta evolución proyectada en el 4º informe del gobierno del presidente Boric? ¿Cree usted que es posible que existan causas razonables, plausibles? ¿O usted cree que no cabe sino pensar que hubo mano mora y que no existiría ninguna combinación de razonamientos macroeconómicos o fiscales que pudiera explicar esto? Por lo tanto, excluido lo natural, lo lógico, lo sensato, ¿qué es lo que nos queda? La mala fe, la trampa, el abuso, la mentira, el engaño. Creo que sería importantísimo que el director del presupuesto viniera y respondiera a esa pregunta. O que lo hubiera dicho alguno de los anteriores directores de presupuesto. Se cita en la acusación a don Matías Acevedo. Él hace una serie de críticas a la política fiscal del gobierno del presidente Boric, pero él en modo alguno sugiere o dice que aquí hubo algún tipo de abuso. Otro director de presupuesto de un gobierno de signo distinto, el señor Alejandro Weber,
ha hecho la misma reflexión, pero en forma más enfática. Él ha dicho, tengo mis críticas, siempre tuve dudas con este cuarto informe, pero yo no estaría de acuerdo con una acusación constitucional. Lo dijo textualmente don Alejandro Weber, ex director de presupuesto de un gobierno de signo distinto. También sería interesante que don Alejandro Weber viniera, don Matías Acevedo, don Alejandro Weber. Ojalá que no ocurra, que no venga nadie. Claro, desde el punto de vista de la defensa, sería como casi valioso y positivo, porque significaría que los expertos llamados a declarar ante esta Cámara no avalan, no suscriben la tesis de la acusación. Pero confieso, y creo que en esto interpreto bien al acusado, que solo si ellos vinieran y dijeran lo que han dicho en la radio y lo que han dicho en privado, lo que quizá algunos de ellos quisieran decir acá, quedaría salvado el honor de quien está expuesto a 5 años de inhabilidad, más allá de los votos que haya en la Cámara o en el Senado. Entonces, por eso quiero reiterar lo importante que es para esta defensa que pudieran venir los expertos. Este abogado hizo un esfuerzo el fin de semana en tratar de entender unos términos económicos bien difíciles y seguramente he incurrido en alguna impropiedad. Los expertos tienen que decir algo, tienen que venir a decir algo. Yo creo que es muy importante. Y si no viene ninguno, yo no puedo sino entender que eso es un problema para los acusadores, no para el acusado. A menos que alguien piense que el que tiene que demostrar su inocencia, el que tiene que demostrar que tiene todo bien, es la persona que es acusada. El peso, naturalmente, repito, no es un juicio penal. No estoy invocando la presunción de inocencia penal, pero el peso obviamente está en quien hace afirmaciones de respaldarlas con técnicos. Que vengan acá. Y si no vienen, creo yo que eso evidencia un flanco, yo diría fatal, para la acusación, en términos de fundamentación. A menos que uno piense que basta con las referencias al Consejo Fiscal Autónomo y al Fondo Monetario Internacional. Por lo demás, nosotros hemos pedido que venga a declarar la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, porque lo que sabemos que dirán es lo que dijeron durante los últimos años. No me convence lo que tú estás diciendo, no me parece que deba proyectarlo así, pero en ningún momento insinuaron o dijeron que se estaba abusando del poder o se estaba engañando a los chilenos. También es importante que venga gente del Consejo Fiscal Autónomo. Muy importante. Porque, repito, no basta con que el libelo acusatorio recuerde la tensión que todos vimos durante el año 2025 entre el Consejo Fiscal Autónomo y el ministro Marcel primero y el ministro Grau después. Eso todos lo vimos. Así como todos hemos visto este año 2026 la tensión entre el Consejo Fiscal Autónomo y el ministro Quirós. Todos hemos visto las veces que el Consejo Fiscal ha cuestionado sus supuestos, sus proyecciones. Solo que a mí no se me había ocurrido que eso significara que se estaba incubando ya, que estaba en germen o en génesis una futura acusación constitucional contra el actual ministro de Hacienda por no haberle hecho caso al Consejo Fiscal Autónomo o al Fondo Monetario Internacional, que también algo ha opinado sobre la mega reforma. El primer capítulo acusatorio acusa al ministro Grau, y voy terminando, de haber vulnerado el artículo 8º de la Constitución Política que establece los principios de probidad y transparencia. Primero, recordar que son principios. Esta no es la primera vez que se acusa a alguien invocando este artículo 8º. Yo siempre he tenido mis dudas, no porque la probidad no sea importante, la probidad es crucial. Pero este Parlamento lleva 25 años, desde la Comisión de Ética Pública, que creó el año 1994 el expresidente Frei, lleva dictando normas jurídicas para establecer deberes vinculados a la probidad. Contratación pública, licitaciones, fideicomiso ciego, deber de declarar patrimonio, declaración de intereses. Este Parlamento ha aprobado un sinnúmero de leyes sobre inhabilidades, sobre incompatibilidades, justamente para darle carne jurídica al artículo 8º,
para que nadie sea enjuiciado simplemente porque lo acusan de no ser probo en abstracto. La probidad, como ustedes lo saben bien, consiste en anteponer siempre el interés público sobre el interés personal. Si lo dejamos ahí, si ponemos el punto final ahí, queda un margen de opinión, ¿no es cierto? Está tal ministro, tal político, tal presidente, anteponiendo siempre el interés público al interés personal, y ahí viene, ¿no es cierto?, la disputa política y la acusación de que en realidad ese político, ese ministro está anteponiendo su ideología, está anteponiendo sus intereses electorales, está anteponiendo... pero si ese es el estándar, ¿quién está libre de la acusación de vulnerar la probidad? Por eso el Parlamento chileno, este Congreso, esta Cámara y el Senado de la República han aprobado una y otra norma. Entonces, al ministro se le tendría que acusar de no haber cumplido con algún deber específico en materia de probidad. Y, repito, está lleno de deberes específicos sobre la forma en que contrata, la forma en que invierte, dónde invierte los bonos del Tesoro, la forma en que saca de su función a las personas, la forma en que obedece o no a los fallos de los tribunales de justicia. Está lleno de deberes, no está ausente de deberes. La sola invocación del artículo 8, no acompañada de una referencia a un deber más específico, consagra un estándar peligrosísimo. Y esto lo dije textualmente, tal cual lo dije en acusaciones anteriores durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en que se acusó a ministros de Estado de violar el artículo 8. Y yo planteé ante esta Cámara, en otra comisión, estaba el diputado Soto, me acuerdo, yo planteé textualmente qué peligroso es acusar a alguien así nomás con el artículo 8. Qué peligroso, qué abierto. Y luego vienen 3 capítulos que se refieren al decreto ley 1263 de 1975. Voy a leer estos artículos y de verdad voy terminando, ya son las 11:34, quiero terminar en 5 minutos, señora presidenta. Voy a leer las normas que serían la razón por la cual habría que sancionar al señor Nicolás Grau. Artículo 3 de esta ley. El presupuesto, la contabilidad y la administración de fondos estarán regidos por normas comunes que aseguren la coordinación y la unidad de la gestión financiera del Estado. El presupuesto, la contabilidad y la administración de los fondos. Fondos, no proyecciones a 5 años o 4 años. El presupuesto, la contabilidad y la administración de los fondos estarán regidos por normas comunes. Traigamos un contador que nos explique de qué estamos hablando, cómo se hace el catastro, el seguimiento, la evaluación, que aseguren la coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado. Asimismo, el sistema de administración financiera deberá estar orientado por las directrices del sistema de planificación del sector público y constituirá la expresión financiera de los planes y programas del Estado. Esa es la norma que se dice denunciada. ¿En qué sentido? ¿Cómo? ¿Cómo los postulados del informe financiero fiscal, del informe de finanzas públicas 4/2025, afectan el presupuesto, la contabilidad, la administración de fondos, o evitan que se rijan por normas comunes, o que evitan la coordinación y unidad de la gestión financiera del Estado? Repito, este Parlamento, preocupado de la importancia de las proyecciones y de los cumplimientos de las metas fiscales, dictó una ley ad hoc. Nunca pensó, creo yo, que el artículo 3 de esta ley del año 1975, que establece principios generales, iba a ser la herramienta para sancionar a una persona por la evolución del cálculo de la deuda pública. Nunca. El artículo 4, a continuación. Estos son los cargos. Estos son los cargos. Estoy buscando el encomillado. Todos los ingresos que perciba el Estado
deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del sector público, sin perjuicio de mantener su carácter regional, sectorial o institucional. Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. Los ingresos y los gastos, de eso está hablando. No obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria solo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas en el mismo presupuesto. Aquí puede ser quizá útil, y perdón que me esté excediendo, y prometo que pensé que iba a ser mejor hablar sin leer, porque calculé que me demoraba 2 horas 40 leyendo las 162 páginas. Es cierto que la acusación, además de poner el acento fundamentalmente en este asunto del informe de política fiscal, se refiere también a otras cuestiones, una de las cuales es la aprobación del reajuste para el sector público en enero de este año 2026, que en concepto de los acusadores habría adolecido de un grave vicio porque no estaba completamente provisionado en la ley de presupuestos del año 2026 el valor económico de ese reajuste. Ese reajuste se estimaría en 1.600 millones y habían 800 millones. Este tema fue discutido acá, fue discutido en la Comisión de Hacienda, fue discutido en el Senado. Y se explicó de varias formas cómo se iba a financiar el reajuste. Y que la forma en que se financiaba el reajuste no violaba norma legal alguna. Por casualidad estaba por acá la señora Contralora General de la República, porque también se denunciaba que esa ley de reajuste, que era bien extensa, como 120 artículos, además de ser miscelánea, se denunciaba que tendría o contendría ciertos amarres. Ustedes recordarán, se invitó a la señora Contralora a que se pronunciara sobre la licitud de algunas normas contenidas en esa ley de reajuste. Pero se le preguntó también sobre esto. Y ella dijo, no, pero si esto se va a financiar con cuestiones que están provisionadas en la ley de presupuestos 2026, en la partida del Tesoro Público, en la partida 21, como se ha hecho antes. Eso lo dijo la señora Contralora. En ese entendido se votó favorablemente el reajuste del sector público. ¿Sería mejor votar el reajuste del sector público en octubre y aprobar después la ley de presupuesto? Sí, sería mejor. Sería más limpio y transparente. De hecho, debiera votarse el reajuste del sector público antes de presentarse la ley de presupuesto. Debería hacerse en agosto. Pero no ocurre así. Primero aprobamos la ley de presupuesto y después, o durante ese tiempo, se negocia con la ANEF, se negocia el reajuste y se llega a un número que no se conoce completamente en el mes de julio, y no se conoce porque no sabemos cuál va a ser la inflación durante la discusión presupuestaria y no sabemos el poder negociador que van a tener los trabajadores del sector público, cuán larga va a ser la huelga, el paro, cuán impopular va a ser el gobierno. Entonces se usan dinero del Tesoro. Hay un fallo del Tribunal Constitucional, Rol 254 del año 97, que despejó, yo creo que de manera clarísima. En su momento yo no estaba muy seguro que compartía el criterio, pero despejó de manera clarísima hace 20 años atrás que los ministros de Hacienda podían usar la partida del Tesoro para hacer movimientos y traslados. Este fue un requerimiento que presentó un grupo de senadores, entre otros el ex senador Sebastián Piñera, y el Tribunal Constitucional dijo, por supuesto que lo puede hacer. Lo que no puede ocurrir es que se gaste más de lo que está autorizado. Pero el propósito de esta partida es justamente darle flexibilidad a una ley que es muy peculiar, que es la ley de presupuesto. He citado a la Contralora General de la República, he citado al Tribunal Constitucional, he citado leyes aprobadas por este Parlamento. Contra eso está la referencia a un artículo que se refiere a los gastos y donde se inscriben los gastos, donde se anotan los gastos. Y cierro finalmente, y aquí sí que termino con el artículo 5, que es el 4º capítulo acusatorio. Y no hay más. Dice este artículo: el sistema presupuestario estará constituido por un programa financiero de mediano plazo y por presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí. Tanto en el programa financiero como en el presupuesto se establecerán las prioridades y se asignarán recursos globales a sectores, sin perjuicio de la planificación interna y de los presupuestos que corresponda cobrar a los servicios integrantes. Yo supongo que la acusación consiste en decir que no están, comillas, debidamente coordinados entre sí el programa financiero de mediano plazo y los presupuestos anuales. Precisamente para que conversaran esas dos cuestiones se dictó la ley 21.638. Precisamente para que hubiera un margen en el presupuesto anual para corregir y alinear eventuales desajustes con
las proyecciones de mediano plazo es que se dictó una ley que establece obligaciones, deberes y límites. No el artículo 5 del decreto ley 1263, que establece un resultado deseable, no habla de medios. Termino, señora presidenta, en un arranque de mucha franqueza. El nivel acusatorio afirma que ellos creen que este no es una herramienta de última ratio. Se agradece la franqueza, lo dicen así tal cual, citan a un profesor que no dice eso, pero dice algo parecido. Yo quiero afirmar con mucha fuerza que eso que ellos reconocen con hidalguía, a mí me permite afirmar con mucha fuerza que tiene que ser de última ratio. Última ratio no significa que necesariamente la Cámara deba seguir mecánicamente un itinerario ascendente para llegar a la acusación constitucional. No significa que haya que quemar etapas previas. A veces las cosas son tan graves, son tan insoportables o insufribles que corresponde a la acusación constitucional al tiro. Última ratio no significa que haya que partir con un oficio, después ir a la Contraloría, después una interpelación, después, y solo al final, después de ese vía crucis, digamos. No, eso no significa última ratio. Última aquí no está en términos cronológicos. No creo que los latinos, los romanos, pensaran que eso quería decir última ratio. Es lo que hay que hacer en diciembre. No. Significa que es la herramienta que tengo para lo que es más grave, a la que he hecho mano ante lo que es más grave, y solo ante lo que es más grave, y nunca antes. Antes, no cronológicamente, antes conceptualmente. La acusación constitucional es la bomba atómica del arsenal de nuestra constitución política. ¿Se puede usar? Se puede usar. ¿Es legítimo invocarla? Es legítimo invocarla. Pero es eso. Los acusadores sostienen y reconocen que ellos creen que no es la última ratio, que se puede usar para cuestiones que no son las más graves. Yo creo que es un error jurídico, con consecuencias, porque si se transforma en precedente, no veo cómo evitamos un nuevo espiral de acusaciones constitucionales. En los últimos 20 años no ha habido acusaciones con bastante fundamento, otras con regular fundamento y algunas con escaso fundamento. Cada uno tendrá su propio ranking personal, pero estaremos de acuerdo que varias de esas acusaciones, de unos y de otros, moros y cristianos, eran muy discutibles. Y en alguna medida, lo que unos hacían incentivaba perversamente a la reciprocidad de los otros. Y no quiero terminar con una cuestión tan extrajurídica, pero es que para mí es inevitable. Si por haber una mayoría en una Cámara hoy día, si es que la hay, de un determinado signo político, si es que la hay, significa que se puede acusar a alguien con un fundamento más que discutible, ¿cómo pedirle mañana a quienes formen una nueva mayoría? Y es difícil hacer estimaciones, pero yo sí creo que uno puede estimar que en Chile las mayorías cambian. ¿Cómo evitar que esas personas que hoy día están en un lado no echen mano a la acusación también? Y citen con fruición los argumentos que usaron los ayer acusadores y ahora acusados. ¿Cómo poner fin a esa espiral? Cierro así, como dije al principio, porque en esta materia creo que he tenido una misma línea. La primera acusación que conocí, tenía 26 años, fue contra el ex ministro de Hacienda Alejandro Foxley. Él había sido ministro de Hacienda. Creo que hoy día todos reconocen que tuvo una gestión muy lucida. Los resultados son muy impresionantes. No solo mérito de él, pero... Y se le acusó, había dejado el ministerio. Y la acusación fue porque él debió haber hecho algo desde el directorio de Codelco, que en esa época incluía al ministro de Hacienda, para que el señor Juan Pablo Dávila, sentado en su pieza de hotel en Tokio, a las 5 de la mañana de Chile, compraba futuros. Alejandro Fox debía haber sabido, porque era parte del... Yo ya ahí dije, esta herramienta es muy peligrosa.
es muy peligrosa. Y se votó. Fue rechazada en la Cámara. Yo, mirando el tiempo, le preguntaría a quienes votaron a favor en ese momento qué piensan de lo que hicieron. O de la acusación con otros. Entonces, esta es una oportunidad para actuar y no para lamentar. Con esto y agradeciendo su paciencia, señora presidenta, agradezco mucho y invito a que lean una acusación que habla mucho mejor que yo en los aspectos técnicos, mucho más detallada de lo que he podido hacerlo en estos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zapata. Se ofrece la palabra. El diputado Sánchez ya la había pedido. Muchas gracias, presidenta. Saludar, por supuesto, al abogado, al señor Zapata, a los colegas que se han ido incorporando a la sesión. Agradecer la exposición, yo creo que es bien clara y elocuente respecto de lo que plantea en esta ocasión la defensa. Una pequeña reflexión y hay una pregunta. Se ha hablado mucho acá y en los últimos días de la necesidad de fundar esta acusación en normas jurídicas, en argumentos jurídicos. Y quiero enunciar para eso los argumentos que sí están contenidos en la misma acusación y aprovechar de agregarle también, ojalá, la necesidad de no fundar la defensa en algunos supuestos que creo yo al menos humildemente son débiles, sobre las intenciones de los acusadores, suponiendo al final, casi como deslizándolo, un supuesto ánimo vengativo que, le sincero, no existe. El abogado se pregunta, por su intermedio, presidenta, cuáles son las normas que aquí se estiman infringidas. Y yo tengo al menos una síntesis de lo que yo creo personalmente es lo central. Se enuncian más, pero lo que yo creo es lo central. El artículo 5 de la Ley de Administración Financiera del Estado en relación con el artículo 1 quinques de la Ley de Responsabilidad Fiscal, modificada por la Ley 21.683 de Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera del Estado, y eso a la luz de los artículos 52 y 53 de la Ley de Bases Generales de Administración del Estado. Y hago énfasis en las palabras responsabilidad fiscal, responsabilidad y transparencia en la gestión financiera del Estado, porque creo yo, al menos cuando se interpreta una norma, es útil al menos recurrir también al título, porque te da cierta noción. Y también el artículo 4 de la Ley de Administración Financiera del Estado. Creo que estos son elementos que permiten entender, y junto con la explicación del texto de la acusación, de manera bastante clara, creo yo, a qué va los fundamentos de la misma. Y básicamente de lo que hablamos en todas estas normas es que las obligaciones que cumple el ministro de Hacienda al informar a todos los chilenos, a los mercados, al país, al Congreso, sobre el gasto, sobre la deuda, sobre el déficit, que cuando se cumplen esas obligaciones esto debe estar fundado en información veraz, en información real, y que cuando eso no se hace, no es irrelevante, y es algo que la misma ley contempla como una infracción a la norma. Y por eso quiero plantearle algunas preguntas al abogado para entender bien, y aprovechando que estamos en una conversación, porque se nos ha pedido por todo el mundo, yo creo, y por mucha gente que opina sobre esto, que la discusión sea jurídica, que esto no sea un juicio político. Me parece perfecto, discutamos jurídicamente. Entonces, ¿cuál es el sentido que le daría el abogado, por su intermedio, presidenta, a estas normas? Normas que básicamente establecen la obligación de que la información que se entrega en el informe de finanzas públicas, en la ley de presupuesto, la información financiera que la tiene solo Hacienda, y nosotros, incluso como parlamentarios, tenemos que confiar en lo que nos dicen. ¿Qué sentido tiene esa norma? ¿Es una norma de buena educación o es una norma jurídica que es exigible y que tenemos que interpretarla como algo exigible, que es la naturaleza misma de una norma jurídica, al menos creo yo, y es lo que se nos enseñó también cuando estudiamos Derecho, que la norma jurídica contiene una obligación, no es, y perdóneme lo simplón de la forma de enunciarlo, pero no es una norma de buena onda, no es solo para transmitir algo que ojalá sea lo ideal. Entonces, ¿cuál es el sentido que le da el abogado a esa norma? ¿Principios abstractos? ¿Puede entenderse entonces una norma como algo tan abstracto que no contenga en sí mismo una obligación posible de entender para el destinatario de la norma? O sea, ¿puede interpretarse de una forma en que esté vacía de todo sentido?
porque a mí me preocupa por lo menos, de lo que plantea por su intermedio presidente el abogado, es que nos lleva necesariamente a la comprensión de eso, de que habría normas que serían tan generales y abstractas que no contendrían en sí misma ninguna obligación que sea posible de entender para el destinatario de esa norma, que en este caso es el ministro de Hacienda, que muchos lo han dicho y en algunos aspectos lo comparto, es quizás el ministro más importante que tiene un gobierno, es el que administra la plata de todos los chilenos. Entonces, ¿cómo entendemos esas normas? Que lo que pretendió aquí el legislador era establecer, creo yo, y lo plantea la acusación, obligaciones para esta autoridad tan relevante respecto a la información que entrega y cómo se administra la plata de todos los chilenos y cómo se sincera la información. ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cómo se entiende si no es como algo que es posible entender y de lo cual es posible sacar conclusiones viendo el texto de la norma, viendo la historia de la ley, las discusiones acá en el Congreso? ¿Cómo uno interpreta normalmente las normas? ¿Cómo se entiende si no, señor abogado, por su intermedio, presidente? Muchas gracias, diputado Sánchez. Creo que es mejor que recojamos al menos 3 palabras de lo... ¿No? ¿Usted prefiere ir respondiendo al tiro? Para ajustar bien el tema del tiempo. Diputado Moreno y después diputada Tello. Gracias, presidenta. Abogado, ¿cómo está? Muchas gracias por su intermedio de acompañarnos. Varias cosas acá. Lo primero, un tema de forma, quizás. Me parece curioso, por decirlo menos, que buena parte de toda la exposición se centre en los déficits proyectados, cuando en los diferentes capítulos también hacemos una mención expresa y muy importante a la llamada deuda bajo la línea oculta. Y eso es precisamente lo que se imputa a estos principios de probidad y transparencia. Porque yo estoy de acuerdo con que, siendo principios generales, uno tiene que tener hechos muy concretos, medibles, verificables, que te permitan afirmar que a través de esos hechos tú estás vulnerando principios generales. ¿No es cierto? Porque si no caemos en esta especie de terreno de nadie donde cualquiera puede dar la opinión sobre un principio. Pero acá en el libelo se fundamentan hechos concretos. Y respecto a uno de esos hechos concretos que usted señalaba, es una discrepancia, que la discrepancia era de 822 millones de dólares. Entonces, uno puede justificar todo en el ámbito de lo subjetivo, pero cuando uno se encuentra con magnitudes que son difíciles de ignorar, ahí uno pasa al ámbito de lo objetivo. ¿A qué voy con esto? Cuando se señala que el reajuste del sector público estaba previsionado dentro de la ley de presupuesto, hubo distintos organismos, que yo estoy de acuerdo con el abogado por su intermedio, presidenta, de que no son mandantes, son organismos consultivos. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional es un organismo consultivo, lo que hace el Consejo Fiscal Autónomo es un organismo consultivo. Por lo tanto, no tiene el ministro de Hacienda o el ministro en cuestión la obligación de incorporar, pero sirven sí para señalar un contexto en el cual se dio una discusión. ¿Qué es lo relevante de esto? Lo relevante de esto es que los actos que realizó el exministro Grau sí tuvieron una consecuencia importante en la forma en que se tienen que llevar a cabo esos principios de probidad, transparencia y los principios de el decreto ley 1263 de la Administración Financiera del Estado. ¿Por qué? Porque cuando distintos organismos le dicen que faltan alrededor de 800 millones y ex post, después de todo el debate que se dio, el resultado fue que efectivamente faltaban 822 millones de dólares, tú no estás frente a una diferencia de opinión. Tú estás frente a distintos hechos verificables que el exministro no es que debía conocer en razón de su cargo. Cualquier persona que hubiese abierto un diario de la época se iba a dar cuenta de la discusión y de la magnitud calculada con precisión. Porque no estamos alegando acá un error de que él dice que no faltaba nada y resultaron faltar 15 millones de dólares que para efectos de un presupuesto de la nación pueden ser porcentualmente menores. ¿Ya? Hay otros temas que me gustaría que respondiera el señor abogado, que
A mí me causa extrañeza porque no he logrado encontrar que hace algún tiempo y en el royalty minero se firma un protocolo de acuerdo. Yo no sé si los protocolos de acuerdo son vinculantes o no. ¿Ya? Podría decirse. El protocolo de acuerdo establecía fondos donde uno de esos tenían que estar contenidos dentro de la ley de presupuesto. Yo no lo he logrado encontrar y esto es simplemente a modo de pregunta. Me encantaría si es que nos pudiesen ayudar a encontrar eso. ¿Por qué? Porque si es un protocolo de acuerdo que es vinculante, donde mandata al ministro a crear un fondo, por más que este protocolo lo haya firmado el ministro Marcel, debiese ser algo objetivo, o se cumple o no se cumple. Por lo tanto, es una reacción binaria frente a eso. Hay otro punto que no tocó, que está contenido dentro de los capítulos, especialmente el capítulo 3, sobre los hechos y datos verificables. El año 2025, al final de año, no se transfirieron todos los recursos de la gratuidad universitaria. Distintos rectores de universidades señalaron, textual, esto nunca antes había pasado. ¿Qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo grave de esto? Y aquí lo enlazo de nuevo con el artículo 8 de la Constitución, de los principios generales, ¿no es cierto? Que cuando tú no transfieres lo que por ley de presupuesto, que yo entiendo que es una ley anual, por lo tanto tiene que tener una ejecución anual, es una ley donde el ministro de Hacienda está mandatado a cumplirlo, donde los órganos centralizados que dependen del ministro de Hacienda, por lo tanto, recae sobre él la responsabilidad de estos órganos, como, si no me equivoco, y aquí me puede corregir, la Dirección de Presupuesto, la Tesorería, son los que hacen las proyecciones, los que liberan los recursos. Y donde el mismo decreto 333 que regula la forma en que se entregan los recursos de la gratuidad tiene la firma del Ministerio de Educación y del Ministerio de Hacienda. Pero acá tenemos una conclusión que yo creo que es más importante. Quien controla los recursos, la tesorería, es quien controla el ritmo en el cual se entregan los recursos a las universidades. Por lo tanto, cuando hay declaraciones de la misma directora de presupuesto en enero diciendo buena parte de los recursos se entregaron, siendo que son recursos de gratuidad, de anualidad, cuando tenemos declaraciones de rectores de universidades diciendo vamos a tener que parcelar pagos, no estamos frente a una diferencia de criterio. ¿Cuál es la implicancia de esto? La implicancia de esto es que todos sabemos que la caja a diciembre terminó en 47 millones de dólares. Todos sabemos que la deuda contraída por el exministro Grau antes de entregar su gestión correspondía a casi el 40% de la deuda autorizada para gastarse en el año, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la implicancia práctica en los términos de probidad y transparencia? Es que cuando tú traspasas gasto desde el año 2025 al ejercicio 2026, terminas financiando gastos que debían haberse pagado en el año 2025, pero con cargo a recursos y a deuda que estaban en el año 2026, lo que tú estás mostrando a través de instrumentos oficiales, que no son simplemente proyecciones, es una situación fiscal y real del país que no refleja la realidad que tú tienes. Y no la refleja ¿por qué? No la refleja por un error de cálculo, que todos lo pueden tener. No la refleja por una proyección, que todos la pueden tener. No. La refleja por una decisión que sí le corresponde y es imputable al ministro de Hacienda de traspasar gastos del 2025 al 2026. La refleja por una decisión que también es imputable al ministro de Hacienda y que es verificable, porque nadie nos va a decir que no estaban 47 millones de dólares en la caja, a pesar de que después dijeron no, se contrajo deuda, por lo tanto la caja estaba con más. ¿Pero para qué está esa caja? Para pagar deudas que venían ¿de dónde? Del periodo anterior. Y cuando a mí, y lo voy a citar a usted mismo, que dice, lo que no puede ocurrir es que se gaste más de lo que hay. Eso dijo en alguna parte, ¿no es cierto? Usted citaba también a la Contraloría, que era las proyecciones, los números, los supuestos se tienen que hacer con la información que hay. Por lo tanto, la pertinencia de antecedentes que tenía el ministro desde el Consejo Fiscal Autónomo, desde el Fondo Monetario Internacional, sí te dan un ambiente de contexto que te puede permitir y te puede llevar a afirmar que estaban los antecedentes para saber eso. Pero ¿qué es lo grave? Que no mencionó usted en su defensa en ningún caso, aún siendo usted el que dijo que no se puede gastar más de lo que hay,
que el mismo ministro haya realizado un decreto donde fijan las metas de déficit fiscal, por ley, porque está en ley. Si no existe ese decreto y no lo vamos a respetar, ¿para qué existe? Deróguenlo, ¿no es cierto? Donde parte en 1,1 de déficit, donde después, sin cumplir, a mi juicio, todos los criterios que requiere para modificar ese decreto, lo modifica al 1,8 y posteriormente, o al 1,7, 1,6, no recuerdo bien, ahí los que están en Hacienda se podrán saber. Y posteriormente termina con un déficit de un 3,7. Entonces, ¿no cree usted que 2 puntos del producto, equivalentes a unos 7.000, 8.000 millones de dólares, dependiendo del cambio y todas las diferencias, de gasto extra, que él mismo se haya comprometido a gastar, no está vulnerando lo que usted mismo afirmó, de que no puede gastar más de lo que hay? ¿No cree, por su intermedio, Presidenta, toda la razón, no cree usted que si un ministro de Hacienda va liberando pagos conforme se van ejecutando, acorde a una ley de la Nación, que es la ley de presupuesto, que es obligatoria, no es una sugerencia, no debe él saber cómo va evolucionando el estado de las finanzas públicas? Porque no es que él le entregue un cheque en blanco a cada ministerio y les diga, nos vemos el 31 de diciembre para ver cuánto gastaron. Y me topo el 31 de diciembre con que se gastaron 8.000 millones de dólares más. Esas son las órdenes de magnitud de las cuales estamos hablando. Y por último, quiero hacer referencia a otro caso internacional que, por lo menos en lo personal, es a mí lo que más me preocupa como precedente. Todos vimos los problemas que hubo en la Unión Europea con el caso griego y lo que llevó después a las reformas del Six-Pack, donde le imponen a los Estados miembros incluso multas. Y aquí voy a citar algo respecto de la multa que se le impuso al Estado español por la Comunidad Valenciana. Cito: incurrió en negligencia grave por la ausencia de registro de gastos sanitarios y el incumplimiento del principio de devengo en las cuentas nacionales, lo que dio lugar a una notificación incorrecta de los datos de déficit público de España a Eurostat en marzo del 2012. Concluye además que no se rectificó la ausencia de registro de gastos a pesar de los informes de la Sindicatura de Cuentas, informaban públicamente la existencia del problema y su magnitud. Cierro comillas. Rima bastante. Y no podemos decir que los europeos estén siempre haciendo las cosas mal cuando a menudo se les invoca como derecho comparado. Entonces, yo creo que la pregunta final para a usted, por su intermedio, Presidenta, ¿no ve acá un caso donde la magnitud sí amerita una acusación constitucional? Gracias, diputado Moreno. Diputada Tello, por favor, tratemos de acotar las preguntas por efectos del tiempo. Muchas gracias, Presidenta. Saludar acá a nuestro invitado, a los colegas. Y me gustaría hacer algunos comentarios en relación a la presentación. Primero, respecto de temas de forma. A mí me parece, luego de haber leído el libelo y de haber escuchado la defensa, me parece que no hay hechos concretos en esta acusación. Hay reproches genéricos. La acusación no identifica, a mi entender, ni una sola acción u omisión concreta atribuible al exministro Grau. Repite fórmulas como, comillas, conocía o debía conocer, comillas, no consta la adopción de medidas, comillas, permite concluir. Eso, Presidenta, me parece que no es una acusación constitucional seria. Es un reproche de gestión disfrazado de una infracción jurídica. Y en esto la Ley Orgánica Constitucional de nuestro Congreso es clara toda vez que exige hechos específicos por cada capítulo y acá no me parece que haya ninguno. En segundo lugar, se acusa al exministro por actos que no son suyos y eso también me parece que no tiene ninguna lógica. El informe de finanzas públicas lo elabora la Dirección de Presupuestos por mandato legal expreso. La ley de presupuestos también la formula la Dirección de Presupuestos y la aprueba el Congreso. En este sentido, la Contraloría ya descartó infracción de la directora de presupuesto. Eso ya está zanjado. Si quien elaboró los instrumentos no infringió la ley, por tanto, menos puede haber responsabilidad constitucional del exministro que ni siquiera los redactó.
En tercer lugar, me parece que las proyecciones fiscales no son obligaciones de resultado, Presidenta. Las diferencias que acá se mencionan entre los distintos informes me parece que no constituyen prueba de absolutamente nada. Bueno, toda vez que los hechos tampoco son claros, por tanto. Las proyecciones que se hacen en estos momentos se hacen con la mejor información disponible en ese momento al cierre y se actualizan. Cambio de escenario macro, como se ha dicho, tipo de cambio, precio del petróleo, conflicto en Medio Oriente, menor recaudación, por cierto, que explican aquellas diferencias. Y en este sentido me parece que la propia Contraloría ha dicho que las proyecciones no tienen rigidez. Aceptar esta tesis acusatoria, Presidenta, significaría que cualquier variación entre informes financieros sería causal de una acusación constitucional de aquí para cualquier futuro ministro de Hacienda en nuestro país, lo cual a mí la verdad es que no me hace ningún sentido y me parece que no tiene, como dije hace un momento, ninguna lógica. Porque más adelante voy a decir una herramienta que a mí me parece que podría haberse utilizado en un caso como este y que no es la acusación constitucional. Pero primero, respecto de argumentos de fondo también que aquí se han dicho, a mí me parece que es importante señalar que los datos fiscales reales, no las proyecciones, desmienten además esta acusación porque primero, la deuda pública bajó como porcentaje del PIB por primera vez en nuestro país en casi 20 años. O sea, es un dato no menor me parece, un 41,5% del PIB en el año 2025. En segundo lugar, el gasto total cerró en 2025 en 24,3% del PIB, un punto bajo a lo autorizado por el Congreso. O sea, estamos hablando de una ejecución del 99,5%, Presidenta. En tercer lugar, el crecimiento promedio de deuda fue el menor de las últimas 4 administraciones. 1,4 al año. Bueno, se activaron medidas correctivas también por alrededor de 1.900 millones de dólares y en ese sentido a mí me parece que estos números por sí solos no cuadran con el relato de deterioro fiscal que aquí se ha intentado instalar de parte de los acusadores. Me parece que también el principio de probidad es conductual, Presidenta. A mí me parece que el artículo 8 de la Constitución es clara en esto. Perdón, diputada, pero podríamos ir a las preguntas. Lo digo porque ya son las 12:10 y hay más inscritos para hablar. Ahí sí, con esto voy a la pregunta. Que, como dije, el artículo 8 de la Constitución exige una conducta honesta, leal y orientada al bien común. No exige que las proyecciones técnicas sean exactas. La propia doctrina y la jurisprudencia dicen aquello. Y respecto de la pregunta a nuestro invitado, lo que enuncié recién, respecto de un mecanismo legal específico para este tipo de casos, que la propia ley 21.683 señala, y además los acusadores invocan. Esta norma contempla un procedimiento de corrección para deficiencias en instrumentos fiscales. A mí me parece que en este caso los acusadores debieran haber conocido y haber mencionado este procedimiento porque aquí me parece que si la propia ley tiene un cauce institucional para estos casos, saltar de cierta manera directo a la sanción más grave que tiene el ordenamiento jurídico, me parece que es total y absolutamente desproporcionado. Por eso quería hacer esa pregunta respecto de si es que el mecanismo para sanar o subsanar o discutir o conversar respecto de estas proyecciones pudieran ser salvaguardadas a través de este mecanismo invitado. Muchas gracias, Presidenta. Le vamos a pedir a nuestro invitado que haga un esfuerzo de síntesis por contestar en 10 minutos las 3 preguntas y después, ¿sí? Sí, a ver, ¿hay alguna sugerencia del diputado Bianchi? Gracias, estimada Presidenta. La hora de término es 12:30. Hay muchísimas preguntas y yo creo que sería importante por parte, ¿no es cierto?, del profesor Zapata responder a ella. Varios que nos hemos inscrito, yo no sé si podemos dejar para la oportunidad siguiente el hacer las preguntas porque en 10-15 minutos
me parece que es casi imposible responder todas y son bastante técnicas y jurídicas. No sé si eso es posible o lo contrario, pedir que se prorrogue la sesión para que hagamos más preguntas, no sé. Vamos a prorrogarlo 15 minutos más. Igual yo creo que hay personas que están queriendo opinar, ya hay más palabras pedidas, estoy viendo por allá, y por lo tanto les sugiero que continuemos la ronda de preguntas al inicio de la reunión de mañana. ¿Les parece? Está bien. ¿Sí? ¿Les parece? Por lo tanto, vamos a darle ahora el tiempo al señor Zapata para que responda las tres preguntas que ella, no las tres preguntas, sino que los tres, a los tres diputados. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve. En relación a las observaciones del honorable diputado Suárez y el honorable diputado Moreno, Sánchez, perdón, dije Suárez, disculpa. No, pero no tenía ninguna. Sánchez y Moreno. Yo cuando me referí al capítulo acusatorio que plantea la vulneración del artículo 5 del Decreto Ley 1263, tenía a la vista el texto de la acusación, que en las páginas 52 y 53 no hace ninguna referencia a las demás normas que usted planteó. El primero quinqui, el 53. Por eso yo señalé que me llamaba la atención que habiendo normas legales que fueron aprobadas específicamente para darle un borde, un cauce a la política fiscal hace muy poco tiempo por este mismo Parlamento, me llamaba la atención que no hubieran identificado como vulneradas ninguna de esas normas. No es ya tiempo de mejorar la acusación, es decir que no, ahí en el capítulo acusatorio de la página 52 hay que entender que también están incluidos esos otros artículos. No, el capítulo 4 dice que se infringe el artículo 5 y yo lo leo y no hay ninguna referencia a otras normas. Hay referencia a la ley de presupuesto del año 26, pero no hay referencia a ninguna norma. Ya no es tiempo de mejorar la acusación. Entraríamos en un proceso inmanejable si con cada sesión pudiéramos ir, perdón la expresión, enchulando los capítulos acusatorios con nuevos argumentos o con nuevas invocaciones de normas. Por la misma razón, por su intermedio, señora Presidente, en el caso de las observaciones del honorable diputado Moreno, espero que ahora lo dije bien, sobre el protocolo de acuerdo del royalty o la gratuidad. Yo no recuerdo haber leído, quizá leí mal, que la acusación contuviera una referencia al protocolo de acuerdo del royalty, si eso se cumplió o no se cumplió, por los dineros de la gratuidad. Me parece que si le damos a la acusación un carácter elástico o plasticina, se hace más difícil la conversación. Creo que quedó fijada la competencia con el nivel acusatorio. Ahí están los cargos. Introducir otros elementos sobre los cuales no puedo pronunciarme, no tengo los antecedentes, pero además son cuestiones que requerirían, no sé, creo que yo esperaría que no siguiera ocurriendo, que en los próximos días vayan apareciendo nuevas cosas, lo que desde mi punto de vista solo evidenciaría la debilidad intrínseca de la acusación, si hay que empezar a mejorarla con otras cosas. O sea, se tiene que defender con lo que tiene. Así como el ministro Graus tiene que defender con lo que tiene. Yo me referí, y aquí también respecto a algo que planteó y yo reconocí, y lo reconocí porque es verdad, que la acusación no solo versa sobre la inconsistencia observada, apreciada,
entre la evolución de la deuda pública y los déficits fiscales, sino que también hay una referencia a la Ley de Presupuesto 2026. Me referí expresamente a ese asunto y recordé que la señora Contralora, estando acá, no digo que ella sea infalible, no es el Papa, digamos, pero ella fue consultada y ella recordó una práctica que yo no sé si considero la más razonable o más racional desde las políticas públicas, en que en algunas ocasiones el financiamiento del reajuste, incluso un reajuste como este, que fue en 2 etapas, una parte en enero, otra parte a mitad de año, se hace también con cargo al Tesoro Público. Lo que no puede ocurrir, insisto, es que si el Congreso Nacional autoriza hasta una cierta cantidad de recursos, se gasten en exceso de esa cantidad de recursos. Y para el caso excepcionalísimo en que el presidente quisiera hacerlo, está la regla del 2% constitucional que requiere la firma de todos los ministros. Pero dentro de ese total, el presidente goza de flexibilidad, como lo reconoció el Tribunal Constitucional en el fallo Rol 254. Entonces, permítame, señora presidenta, insistir en estos lateros argumentos jurídicos: la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y las normas legales. Y respecto a la observación de la honorable diputada Tello, efectivamente creo que hay muchas maneras de discutir sobre la política fiscal, hay muchas herramientas. A mí me parecería interesantísimo que se citara al actual director de presupuesto, no se le puede interpelar, pero sí al ministro de Hacienda, a que explique ante el Parlamento cuál es su mirada sobre este asunto. Él ha sugerido una lectura. Es muy legítimo que la Cámara y el Senado están los informes periódicos, está la comisión investigadora, hay muchas herramientas. Entonces creo que habían vías sin recurrir a la acusación constitucional. Muchas gracias, señor Zapata. Nos quedan 10 minutos. ¿Les parece que tomemos algunos acuerdos para...? ¿Sí? 2 segundos. Diputado. Muy escueto, presidente. Ahí está. Muchas gracias, presidenta. Muy escueto, es algo respecto de lo que planteó el abogado por su intermedio. La referencia a la gratuidad universitaria que planteó por su intermedio el diputado Moreno está contenida en la página 50, en el punto 3, confirmación posterior de obligaciones fiscales diferidas, hallazgos posteriores del proceso, pagos postergados desde el ejercicio presupuestario 2025 al 2026, y ahí entre otros se menciona gratuidad universitaria, así que sí está contenido, a modo de ejemplo, por supuesto, entre tantos otros, pero el tema de fondo en realidad son los pagos diferidos ahí. Gracias. Okay. Sí, señor Zapata. Está la referencia a la gratuidad que indica el honorable diputado. No aparece como una acusación, pero aparece como un ejemplo de un problema que se detecta, así que concedo absolutamente el punto. Muchas gracias. Hay nuevos invitados que están sugeridos por la defensa, y además de eso vamos a atender o no atender la solicitud de uno de los invitados que había confirmado que puede el lunes y no puede otro día. Por lo tanto, les sugiero que fijemos la reunión del lunes en la mañana para las 10, ¿les parece? El lunes a las 10. El lunes. De continuar con las audiencias. ¿Ok? De 10 a 12:30. Sí, podría extenderse hasta la 1 si todos tenemos la voluntad de hacerlo. ¿Están de acuerdo? Hasta la 1. Haré todo lo posible para estar acá por los vuelos. Se toma ese acuerdo entonces. Se ofrece la palabra, puntos varios. Mañana vamos a iniciar entonces con las preguntas que quedaron pendientes para nuestro invitado y en el orden de los diputados que quedaron anotados, que serían Celis, Bianchi, Leiva y Pérez. Presidente, solo un punto. Sí, diputado Bernales. Sí.
gustaría preguntar a la presidencia, porque el señor Zapata, por su intermedio, presidenta, mencionaba que sería bueno que viniera a la comisión el señor Alejandro Weber, que fue exdirector de presupuesto. Alguien más mencionó, entiendo que han sido invitados. Entonces sería bueno dejar antecedente que... Gracias, presidenta. El ex subsecretario Weber se excusó y también se excusó el ex director de presupuesto Acevedo, señor Acevedo. Y los invitados de mañana son el ex ministro Marcel y el DIPRES actual. Sí, diputado Bianchi. Gracias, presidenta. Entendí que al comienzo el profesor Zapata en varias ocasiones sugirió que sea invitado el actual director de presupuesto. Eso quedó ya firme, ¿no? Ya, y no sé si deslizó también, ya que solamente la defensa puede invitar, ¿no es cierto? No sé si es sugerible que de la mano, digo yo, venga el propio actual ministro de Hacienda, porque me parece que es una complementación de lo que puede hacer, pero eso solamente usted puede solicitarlo, estimado profesor, por su intermedio, presidenta, profesor Zapata. Diputado Leiva, de reglamento. Una consulta, señora presidenta, si tal vez el secretario nos pueda ilustrar. La propia defensa da cuenta de declaraciones o versiones en distintos contextos de personas de reconocido prestigio en materia de finanzas públicas, a saber, exministros de Hacienda, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿en las acusaciones constitucionales es posible incorporar esos insumos en el informe para poder justiciarlo debidamente por la comisión? Refuerzo lo señalado, existen declaraciones públicas, entrevistas en medios de comunicación, obviamente, que están debidamente establecidas y debidamente refrendadas por sus propios autores, en orden a que esas declaraciones puedan ser incorporadas dentro de la acusación constitucional en su informe para que la comisión lo pueda valorar debidamente. Esa es la pregunta que planteo, presidente. Sí, patrocinadas por algún diputado no hay problema. De hecho, cuando fundamenten el voto, si quieren incorporar eso como fundamento, no hay problema. Diputado Bernales y después... No, que había pedido la palabra. Sí, sí. ¿Sí? Señor Zapata. Ahí. Voy a evaluar en los próximos minutos, horas, la posibilidad de incluir en la lista. Nosotros hicimos llegar una lista de invitados sugeridos, la posibilidad de ampliarlo al ministro de Hacienda. Lo voy a consultar con mi defendido y haré llegar por escrito la solicitud al respecto. Muy bien. Estaremos atentos a ello. Y yo quisiera pedirle a la Secretaría que, haciendo un gran esfuerzo, porque yo sé que va a ser un tremendo esfuerzo, pero pudieran imprimir la presentación del señor Zapata y hacerla llegar en documento impreso y anillado a cada uno de los miembros de la comisión hoy día. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.